Bien, tenemos epiglotis. Razonemos, no contestemos por contestar. Dijimos que el epiglotis tenía dos tipos de epitelio, ¿sí? La cara lingual, o la parte lingual, o la zona lingual, que corresponde epitelio polistratificado plano no queratinizado. Y yo les dije como tarea, dicen lo otro. Y quien ha revisado probablemente ha contestado bien. ¿Por qué? Porque la cara respiratoria tiene dos tipos de epitelios. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, si lo han sabido, si han revisado, han contestado bien esta pregunta. ¿Toda la superficie del epitelio polistratificado? No. ¿Solo la porción superior de la cara faríngea tiene epitelio polistratificado? Sí. ¿No? Porque imagínense la epiglotis, la zona está más en contacto respiratorio. Perdón, digestivo. La cara faríngea solo tiene epitelio respiratorio, falso. Son dos tipos de epitelio, entonces también es falsa esa pregunta. ¿Solo la porción inferior de la cara faríngea tiene epitelio? Al contrario, no. ¿La cara lingual presenta dos tipos de epitelio? No. Conclusión, la respuesta vendría a ser solo la parte superior de la cara faríngea tiene epitelio polistratificado plano no queratinizado, porque la parte inferior es respiratoria. ¿Sí? ¿Estamos? Y esa era una tarea para ustedes. Voy a ver quiénes revisan y quiénes no revisan. Yo estoy sacando las preguntas menos contestadas y repito algunas de las preguntas que hago de las clases pasadas. Me doy ese trabajo para ver cómo están yendo. La segunda pregunta dice: uno de los siguientes grupos aminoglicanos no hay en piel. En esa tabla que ustedes tienen, recuerdan, ahora después lo veríamos, ácido hialurónico sí hay en piel, con el disulfato también hay en piel, heparina también hay en piel, dermatansulfato también. Conclusión, la única que no tiene es queratansulfato. Esa es la respuesta. ¿Sí? Pero tendrían que haber recordado esas iniciales que dejé en la tabla, que era como preguntas para ustedes, para recordar. En su memoria visual. No, que no tengo buena, mentira. Si ustedes dicen no tengo, están bloqueando a su cerebro, están dando una orden a su cerebro subconsciente de que no tiene buena memoria visual o cualquier tipo de memoria. Respecto a los componentes orgánicos de la matriz ósea, ¿cuál de las siguientes no es de este grupo? O sea, hay un grupo de componentes orgánicos. ¿Cuál de estos no corresponde? ¿Glucoproteína? Sí, pues todos esos son glucoproteínas. Osteocalcina, osteoproteína, cialoproteína. La que no corresponde es tropomodulina. ¿De dónde es la tropomodulina? ¿De dónde? ¿En qué estructura, en qué tejido hay? Muscular. A veces se están olvidando tan rápido. Lo dije en la clase de nervioso. Por delante la córnea y por detrás el esclerótico. Punto. Y esa es la respuesta. Lo restante es relleno, ¿no? Quinta pregunta. De las siguientes proteínas del plasma, ¿cuál es la producida en el hígado? Producida. Globulina delta. No. Kilomicrones. No. Globulina gamma. No. HDL. No. Ah. ¿Recuerdan que había alfa y beta? Ese es hígado. Esta no es un paso intermedio que no corresponde ni a hígado ni a sangre. La gamma está de relleno. HDL no es producida por hígado, es también transformación de la ingesta. Conclusión, este también era relleno. La que era alfa, porque en la tabla también estaba. ¿Listo? La sexta pregunta
En las siguientes células inmunitarias no es presentadora de antígeno. Estamos en clase. Dendríticas, sí. Accesorias, las células accesorias son todas zetas excepto una. Entonces tenemos células accesorias, son las dendríticas foliculares y los macrófagos. Las cebadas no tienen que ver con esas células inmunitarias presentadoras de antígeno. Tienen otro tipo de función, otro tipo de acción. ¿Listo? La séptima pregunta. Uno de los siguientes no corresponde al sistema inmunitario innato. Innato, lo que traemos. Al nacer, lo que tenemos. Cuando estamos en formación, nuestro sistema inmune incipiente, recién al contacto, al nacer, comenzamos a tener respuesta. Conclusión, eso es innato, lo que tenemos, lo que traemos, lo que heredamos. Receptores tipo TOL corresponde, estoy escribiendo, no corresponde. Y estos receptores vienen con nosotros. Sistema de complemento viene con nosotros. Anticuerpos naturales también. Macrófagos y neutrófilos igual, porque desde que estamos en etapa embrionaria y fetal más aún, están esas células ahí. Lo que no tiene que ser expansión clonal, que es una característica, una función de un sistema inmunitario ya desarrollado, ya de contacto. Confusión es en la respuesta, no corresponde. ¿Listo? La octava pregunta. No pertenece al sistema inmunitario adaptativo. Tenemos dos, innato y adaptativo. Específico. Sí es específico. Nuestro sistema, cuando ya está en contacto con algo, capta ese algo, lo reconoce como tal y lo determina como extraño. Es específico y va a atacarse como algo ya reconocido. ¿Para eso necesita la memoria? Sí, necesita memoria. ¿Es diverso? Bastante. Eso es una de las características. Pero el sistema adaptativo no es indefinido, no es que ataca, no, es un proceso patológico, que ya lo verán después, es autolimitado. Este sistema inmunitario no es rápido, es lento, porque tiene que ser en contacto con lo que ingresa, lo tiene que reconocer, tiene que procesar y ejecutar. Por lo tanto, la inmediatez no es característica de este sistema inmunitario adaptativo. ¿Sí? Recuerden eso, por favor. Analicen la pregunta, no contesten de forma correcta. La memoria es excelente, pero tiene que ser utilizada razonablemente. Si no, van a convertirse en un IA, ¿no? O sea, van a ser robots y van a contestar solamente mecánicamente, sin analizar. Ustedes son seres superiores, inteligentes, que no necesitan solamente el paporreteo. Memoria es otra cosa, muy distinta. ¿Listo? Hablamos del vaso, células que no están en la zona marginal. ¿Tenemos que conocer? Sí, lastimosamente sí tendrían que conocer. Hay interdigitantes, hay linfocitos, hay macrófagos, hay plasmáticas. ¿Reticulares en dónde hay? A ver, ¿qué me dicen? Timo. Conclusión, si yo sabía que en timo hay reticulares, esa es la respuesta que buscábamos. Pero teníamos que saber a qué nos referíamos. Todos los restantes sí pertenecen a vaso, excepto reticulares. La última, cambio linfático, las vénulas endoteliales altas se encuentran en cápsula, imposible. ¿No? La médula tampoco, no habría razón para que estén ahí. En el seno, menos. En la corteza, no. Para corteza, porque es el nexo y la ubicación adecuada para que funcione. ¿Sí? Al final, los que han llegado tarde y quieren revisar el examen, les voy a permitir para que lo vean, porque se los voy a mandar hoy día sí o sí, lo más temprano para que lo revisen.
no va a haber post-test de esto, va a haber otra prueba, porque tengo que ejercitarlo, porque si no, ahorita me sacan 18, 20 en el examen de post-test. ¿Y cuál es la idea? La idea es que ustedes aprendan y que queden en ustedes la información. ¿Listo? Estos son los temas a desarrollar. Célula del sistema inmune. ¿Cuáles son las células inmunitarias? A ver, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son? Los linfocitos. ¿Cuántas variedades de linfocitos hay? Dos grandes grupos. ¿Cuál es el grupo más numeroso de estos? Entonces comenzamos, fíjense, tenemos los linfocitos y células accesorias. Esa sería la respuesta completa. ¿Bien lo que han dicho? Sí, son los principales. Los linfocitos B y los linfocitos T tienen diferente origen. Médula ósea, tengo. También eso sí creo que lo saben en el colegio. Hay colaboradores excitolíticos y los accesorios que son estos. Viene la pregunta. No se olviden los macrófagos derivados de monocitos. Las dendríticas derivados de los monocitos. ¿Sí? Y por último, las dendritas foliculares que nos van. Y hablemos un poco de los linfocitos. Yo no pretendo resumir en una clase, y menos con ustedes, lo que van a llevar semanas en el curso de inmunología. Importantísimo, sí, porque eso es parte de su formación académica. Yo doy las generalidades, doy los tipos, las variedades, para que cuando ustedes lleven inmunología sepan cómo es esto y no se encuentren tan perdidos como podría darse el caso. Vemos entonces, los linfocitos van a tener un determinante de clasificación. Va a haber como una parte de esa célula que está en su superficie y que le va a permitir decir qué tipo es, ¿no? Va a permitir entonces la identificación de los subtipos. Y así tenemos las grandes familias. Esa sería la expresión: linfocitos T, operador, regulador, citotóxico, ¿no? Linfocito natural killer y finalmente los linfocitos B. Todas estas son las grandes familias, pero esas familias tienen sus clonos o subvariedades, ¿no? CD45, CD3, CD45 más, ¿no? Perdón. Y todas estas variedades de cada uno, en su superficie hay cada uno de estos marcadores, y fíjense, parecieran muy similares. Esta es la base, el clono familiar grande, y aquí están las variedades de las familias. Cada una es diferente, cada una tiene un sitio distinto, y cada uno de ellos va a tener una también función distinta. O sea, no es solamente estructura, sino relacionado con la función. Es fácil, ¿no? Operador, regulador, citotóxico. ¿Listo? De repente en inmunología le van a pedir cuál es el componente, y tendrían que más o menos aprender más de los más importantes. Pero ese es inmunología. Tenemos natural killer y los linfocitos. ¿Listo? Pero dentro de los linfocitos T tenemos dos grupos que pueden ser distinguibles en función a su capacidad grande, ¿no? Su característica más importante: memoria o efectores. Y acá están las variedades que pueden ser. Las variedades. Tenemos entonces subvariedades, subfamilias: voluminoso, amplio, ¿no? Cromatina irregular, ¿no? Costrosa podría poner en vez de irregular, ya saben aquí no estoy refiriendo. Nucleolos prominentes, nucleolos que se resaltan, multinóticos, etc. Tenemos que hablar un poco de sinónimos. En cambio, los inactivos, pequeños, caso, ¿no? Los nucleolos son incluso más pequeños que los otros. La cromatina compacta, muy laxa o densa, perdón.
y los núcleos son epiteliales. Todas estas son las variedades de linfocitos B inactivos y activos. Ya sabemos cómo está conformado nuestro sistema inmune. Dos grandes grupos familiares, ¿no? Los linfocitos B, los linfocitos C, además de las células accesorias, ¿sí? Entonces, ya teniendo ese conocimiento, vamos al conjunto de ellos, cómo comienzan a interactuar entre sí. ¿Qué variedad de sistema inmunitario conoce? Dijimos, la pregunta, innato y adaptativo. Uno. Pero para esto, para que uno o el otro comiencen a funcionar o comiencen a actuar o interactuar, tenemos que tener nuestro sistema de defensa ante las enfermedades. ¿Por qué no podemos enfermar? Por estar en contacto. ¿De qué? De infecciones, de gérmenes, de partículas, de estructuras, etc. ¿Quién va a estar en contacto con lo externo? En nuestra piel, todo lo que es mucosa. ¿Cómo nos van a defender? A través de estas sustancias: defensinas, lisozimas, moco y lenguas. A ver, si yo quiero hablar de esto y no poner ello y cambiar la pregunta en el examen, decir, en las fosas nasales, la presencia de lo que se produce constantemente en forma más continua y mucho más en las personas alérgicas es el moco, ¿no? Podría poner así entre la frase, o podría decir, en el estómago especialmente se produce una sustancia que generalmente nos va a defender contra las sustancias que ingresan, el ácido clorhídrico. Tenemos una sustancia natural antibacteriana, que es las lisocimas, que son producidas por algunas células en especial. ¿Vale? Podría ser que cambie un poco el término para no poner la lista específica y para hacer la pregunta. Entonces, recuerdan, dos grandes sistemas, innato y adaptativo, con lo que nacemos y con lo que vamos a aprender. Cuando los médicos que tenemos acá, los varones, alguno de ustedes llegue a ser ginecólogo y tenga a su paciente y no lo vea como un adicional que va a tener de la clínica o de la institución que trabaja, diga a la mujer, hay que ser innato, es insuficiente. Forma de defendernos bien. Y contacto de gérmenes que van a ser esenciales. ¿Para qué? Para que nuestro sistema inmunitario se adapte al medio externo, contaminado, con gérmenes, con sustancias que le pueden hacer virus, que van a posibilitar que nosotros defendamos contra ellos. ¿Sí? Entonces recuerden esa característica muy importante, que desde ahora, con mucha ética, deben pensar actuar de esa manera personal o lo que van a ejercer. ¿Listo? Tenemos en el sistema innato. Estamos frente a una sustancia extraña, ¿no? ¿Qué debemos tener? Nuestro sistema innato tiene que estar en contacto con ella. Lo primero, lo que vamos a enfrentar va a dar una respuesta. Y esa respuesta tiene que ser rapidísima, no puede demorar. Ingresó algo extraño, ese algo extraño tiene que ser retenido, limitado, expulsado o eliminado. ¿No? Va a ser inmediata. ¿Qué es? No sabemos, simplemente es extraño, por lo tanto es inespecífico. ¿Lo conocemos? Tampoco, recién ingresa, recién estamos en contacto. Entonces es una memoria inmunológica. Y acá hay una salvedad. ¿Saben eso? Proteínas asociadas a la membrana. Patrón asociado a patógenos.
patrón molecular asociado a patógeno, ¿sí? Y al daño. Esas son las siglas de esas denominaciones. ¿Qué significa? Que toda estructura extraña, o lo que va a producir esa estructura extraña, sea el daño, es un conjunto de estructura molecular extraña y que está asociado a ese germen o a lo que va a ser el germen. Por lo tanto, tiene que darse esto como fundamento para dar respuesta al sistema inmunitario. Composición de este sistema: proteínas, anticuerpos, péptidos, ¿no? La característica de moléculas transmisoras y celular genética. Eso es lo que es nuestro sistema inmunitario. Cuando hablan de inmunología, van a hablar bastante de todo uno por uno. No puedo comprimir tanta información en desarrollarlo ahora. Y no lo hice en el semestre, no lo podría hacer ahora. Y estos son los 5 grandes grupos que componen este sistema inmunitario innato. El complemento, anticuerpos virales, receptores de sol, macrófagos, nitrófilos y otros linfocitos. ¿Cómo podríamos asociar a lo innato? El complemento es una estructura compleja proteica que necesita una predeterminación, algo predeterminado, algo estructurado antes de funcionar. Conclusión: necesariamente tiene que ser innato. Anticuerpos naturales que se heredan. Así como el ser humano se desarrolló, del mamífero incipiente hasta lo que somos, habían, antes que llegáramos cualquier tipo de vida multicelular, habían los microbios, que eran los que gobernaban, los que vivían en ese planeta. Los microorganismos en general. Entonces, cuando llegan las diferentes especies y se diferencian, esas diferentes especies condicionan cambios moleculares y condicionan diferencias entre una y otra en su estructura molecular. Por lo tanto, cada ser tiene sus propios anticuerpos naturales, lo que viene, y eso es imposible que sea dentro de lo que es adaptativo. Los receptores tipo TOL no se pueden generar de un día para otro, una semana, se van generando a través del, no del embrión, sino en el feto, se van estructurando y después se van activando con el nacimiento. Macrófagos y neutrófilos, no necesito decir eso desde que se comienza a formar el sistema sanguíneo. Y los citotóxicos naturales, que son los espartanos, ¿no?, de la sangre, están dispuestos a matar a quien sea y como sea. Algo extraño tiene que ser destruido, pero ellos vienen con nosotros, no se forman después. Sistema de complemento: tiene que haber una proteína que tiene el microbio. Esa proteína va a tener un complejo al cual va a ser atacado porque está en su superficie y lo va a reconocer así el organismo. Esta porción específica se va a unir, que es el complemento C3b, a esa estructura molecular de la bacteria. Y a su vez, las células macrófagos y neutrófilos, que van a contener receptores, van a iniciar el proceso de fagocitación. Eso es lo que vendría a ser un poco el sistema de complemento. Pero veamos ahora lo que sigue. Anticuerpos naturales. Son moléculas que reaccionan ante dos procesos básicos, ¿no? Apoptosis y la membrana del microorganismo. No solo las bacterias o los microorganismos celulares, sino también el ser humano
tiene este proceso que se llama apoptosis. Pero en el caso de bacterias, el ser humano va a emplear este mismo proceso para destruir a través de estos anticuerpos a esa bacteria que ha ingresado a nuestro organismo, ese ser extraño que ingresa. Y esa bacteria tiene generalmente la membrana lípidos. ¿Y cómo va a actuar a este nivel? Va a actuar oxidando esos lípidos. Y al oxidar va a descomponer esa membrana y va a ser permisible para que se destruya esa bacteria. La membrana del microorganismo también en su composición puede ser dañada a través de estas moléculas o anticuerpos naturales. Hay una afinidad con unión escasa, no son específicos. Esa es una razón. Como no son específicos, la unión no es antígeno-anticuerpo. Y están relacionados con péptidos antimicrobianos, citocinas, interleuquinas, factor estimulante, interferón. Y acá tenemos un anticuerpo. ¿Sí? Receptores tipo TOL, fíjese, 10 variedades, diferentes funciones, agrupados en dos: homodímeros, heterodímeros. ¿Cuáles son los homodímeros? Los que tienen similar estructura. Los heterodímeros, los que tienen diferentes estructuras. ¿Con qué finalidad? De reconocer, de recibir a la sustancia extraña. Se une a las proteínas del microorganismo. Esa es la función que tiene, ¿no? En la membrana intracelular, en las proteínas, en los patrones moleculares, ¿no? ¿De qué? De asociados al patógeno. Los macrófagos, receptores, no liberan factor estimulante de colonias. ¿Para qué? Para tratar de destruir. Los neutrófilos a nivel del sistema cardiovascular van a generar una reacción inflamatoria. ¿Para qué? Fagocitar y destruir. Identificándolos no, simplemente reconociéndolos como algo extraño. Todo esto va a ser dependiente del oxígeno. Antiguamente, una parte, no quiero hacer un adelanto de fármaco, pero para que sepan, antiguamente se usaba el agua oxigenada para extraer precisamente el oxígeno de la que podía ser parte de la nutria, lo que se nutrían las bacterias. Una de las bacterias que son intracelulares también, si están fuera en el exterior, mueren, por eso son intracelulares. Bien, linfocitos natural killer, ¿no? Son marcadores específicos, es la única diferencia específica de todo lo que es el sistema inmune. Ellos sí tienen especificidad, sí, pero a través de las células dianas. Estos tipos celulares van a tener un previo reconocimiento, atacan indiscriminadamente, sí, pero tienen una selectividad. A pesar de todo, tienen una selectividad. Tiene su receptor, le da fracción cristalizable de la estructura extraña, reconocen la cadena pesada y por lo tanto van a señalar a ello. Tienen una proteína transmembrana y van a ser los receptores, van a ver la presencia de complejos de histocompatibilidad mayor, tienen las citocinas, que son las interleuquinas, y además hay efectoras, ¿no? Molecular plasticina, enzimas, interferón. Con esto hemos hecho inmunidad innata. He hablado de lo genérico, no puedo desmenuzar porque me llevaría mucho. Un poco el esquema de cómo es, ¿no? Su contacto, cómo se producen, cómo activan. Adaptativos. Dependientes de linfocitos T y B. Sí, tiene que ser lento. Si voy a atacar a alguien, primero
tengo que reconocerlo. Por lo tanto, mi respuesta no puede ser inmediata. Tiene que haber expansión clonal. ¿Qué significa esto? Cuando yo tengo un acúmulo de células y ese acúmulo de células van a dirigir su ataque a, no puedo dirigirme con células, sino tengo que difundir. Ese clon, ese grupo, ese acúmulo celular va a difundir y va a activar el proceso. Esa es expansión clonal. Tiene que ser específico también, es una característica importante. Si no, no puedo atacar a ciegas. Tenemos que reconocer al enemigo. ¿Tiene que ser diverso? Sí, a través de receptores antígenos. ¿Tiene que haber memoria? Tengo que haber habido contacto para poder recordarle a quién voy a atacar o de quién me voy a defender. ¿Tienen que ser autolimitados? Sí, porque si no me convertiría en un agresor continuo, generando un proceso inflamatorio, transformando mi estructura orgánica y cambiando lo que debería permanecer constante como tal. En conclusión, esto tiene que ser autolimitado y tiene que ser replicado. Y tiene que haber tolerancia, ¿no? Acá está en función de esto la respuesta. Y eso tiene que ver mucho con lo que es trasplante. Tiene que haber contacto con un sustrato extraño, con un cuerpo extraño, y va a producir ¿qué? Un anticuerpo, una inmunoglobulina. ¿Listo? Antígenos, sistema inmune, respuesta. Primero anticuerpo, inmunidad humoral, célula memoria. Segundo, fagocitosis, inmunidad celular. ¿Sí? Fíjense, de sustancia, inmunidad, vamos a celularidad, especificidad. Células TB, desmanteladora T. Reconozco, lo capto, lo fijo y lo llevo a inmunidad moral, células memorias, lo que hemos hablado hace un instante. ¿Sí? Inmunoglobulina está sintetizado en linfocito B, la célula plasmática. ¿Qué va a hacer contra el anticuerpo? Es un antígeno específico. Llega una sustancia y tenemos que formar una proteína que sea específica para reconocerla. Y este anticuerpo tiene dos componentes, cadena ligera y cadenas pesadas. Tiene 5 variedades importantes. Inmunoglobulina A, secretora. Inmunoglobulina G, memoria. Inmunoglobulina M, actividad. Inmunoglobulina E, reactiva, alérgica, ¿no? De genérica. Todas estas inmunoglobulinas van a constituirse en función de que haya una sustancia específica que lo lleve a producir. Ejemplo, si yo tengo un montón de sustancias extrañas en el cuerpo, loción, humo de tabaco, de repente la pelusa o el pelo de gato, etc., voy a tener que estoy activando con esas sustancias extrañas para que se forme un antígeno específico y se forme un aumento en las inmunoglobulina E, que va a activarse y que va a darse como tal. Otro ejemplo, tenemos un paciente que está en contacto con una persona infectada y va a tener herpes, por decir, ¿no? Lesiones vesiculares, solamente por el roce, se contagió de herpes. Y al ingresar al organismo, al haber lesiones, se dosa en sangre y lo que va a existir es inmunoglobulina E. ¿Por qué?
hay contacto, hay actividad y se produce la presencia ante esa infección. Pero el organismo tiene que recordarlo en el tiempo. Y la única manera de recordar es formar inmunoglobulinas de memoria para que cuando otra vez ingrese o cuando se active el virus, no que ingrese, cuando se active otra vez, el organismo pueda limitarlo. No quiero entrar más cosas, pero ya saben, en forma genérica un poco lo que es cada una de las. Adaptativo, fíjense, tiene que haber un reconocimiento, hay marcadores celulares, los determinantes de clasificación van a intervenir en ello, y cada uno de estos linfocitos van a estar en contacto con lo que deben hacer contra lo que ingresan, con lo que tienen que ser infectados o atacados. Recuerden, los sufijos, si se expresan, positivos, si están sin expresión o negativos, negativos. ¿Sí? Estos sufijos tienen esa actividad, esta es negativa. Es complicado, tiene un montón de cosas, pero tienen que un poco seguir esta secuencia que está en estas diapositivas, y cuando hagan tecnología, dicen, porque si no siguen la secuencia, se van a perder. Linfocitos B, sus marcadores, cómo están, cómo pueden ser reconocidos. ¿Sí? ¿Listo? Bueno, recuerden que la inmunidad es de dos tipos grandes, innato y adaptativo. Que tenemos la celularidad del sistema inmune en dos grandes grupos, ¿no? Linfocitos T y linfocitos B. Que tenemos células accesorias que son, ¿cuáles son? Una de ellas, dendríticas. Otra, dendríticas foliculares. Otra, macrófagos. ¿Sí? ¿Qué más? Que son las células accesorias. Listo. Cuando hablamos de órganos linfoides, resumimos por qué cambié la posición. Porque yo tengo que conocer primero la célula y después los grupos celulares y después cómo se organizan esto y forman órganos para saber su función. Entonces recién puedo comenzar a hablar de los órganos. Me parece que es más didáctico para ustedes. Entonces, ¿tenemos cuántas variedades de órganos linfoides? Dos grandes grupos, ¿no? Los con y los sin. Con Cápsula y sin cápsula cápsula. y sin cápsula. Encapsulados son ganglios linfáticos, vasos. Órganos linfoides no encapsulados. ¿Qué debería hacer esto? Tejido linfoide asociado a Cosas. mucosas. ¿Sí? Entonces, para entender mucho más, encapsulado ya es una estructura compacta, es una estructura organizada, que tiene incluso sus zonas, sus partes, sus regiones, órganos como tal. En cambio, los no encapsulados están como todos, como grupos muy organizados en lo que es amígdalas, algo organizados en lo que es apéndice y en la placa central. Pero son cúmulos, no son órganos como tal. Perdón, acá es importante decir, cuando hablamos de órganos linfoides, tenemos que referirnos que los ganglios linfáticos no son algunos, son muchísimos en todo el organismo. Nuestros pacientes no saben de anatomía, es bastante. Ustedes tienen que revertir lo que fue en la época del COVID, por distancia, no tocar, protegerse uno y alejarse del paciente. Ustedes tienen que marcar esa diferencia. Pero sí van a tener contacto probablemente con una segunda y tercera pandemia, les toca. Cada 50 años se presentaba una pandemia. En los últimos 50 años
se presentaron 2 pandemias. Y a ustedes les toca 3 pandemias. Han pasado una y van a enfrentar 2 problemas. Si ustedes sabían bien, no iba a ser posible que dentro del pánico, dentro de lo que la comunidad científica se limitó, demoró tanto en reaccionar, pudieran ser afectados como tal. Muchos médicos murieron un poco por desconocimiento, por temor, por miedo. Y murieron al ponerse en contacto precisamente de forma inadecuada, sin la base de distancia en cuanto a hacerse limpieza. Así murieron. Pero aparte, el temor y el miedo condiciona liberación de sustancias, esas sustancias que van a hacer que su organismo esté en forma irregular y sus defensas bajas. Conclusión, yo quiero que ustedes, con lo que les he dicho al inicio, lo voy a repetir en un rato, no se sientan que sí, pues el examen va a ser facilísimo, todos van a aprobar. No, va a ser exigente, pero lo que les debo exigir no va a ser muy rebuscado ni con la intención de carácter. Entonces, tenemos que estos órganos linfoides encapsulados, y le decía, los pacientes dicen, tengo una bolita, me salió un bulto, tengo un tumor, y los ganglios están en todas partes, y cuando nosotros lo tocamos significa que ese ganglio ha aumentado de tamaño, ha estado en contacto probable, sus células han ingresado bacterias o hay una reacción que ha llevado a estimular el crecimiento. Normalmente el ganglio no se debe tocar, no se debe percibir, porque es muy pequeño. Y si se toca, es que ya está pasando algo, ¿no? Y ustedes, la mayoría son sanos, me imagino que sí, espero que sí. Tienen que reconocer su cuerpo y ver que no hay nada raro. Si hay algo diferente en superficie, es que probablemente haya algún tipo de infección. ¿Listo? Entonces recuerden, estructura protegida, encapsulada. No protegida o acúmulos celulares, los no encapsulados. Y acá tenemos, creo que es un poco ocioso repetir, esto lo conocen bien. Cada órgano se distingue. A ver, comenzamos. Las más puntuales de la clase. ¿Cómo distinguimos al ganglio linfático? Los ganglios linfáticos. Una característica que eso es un ganglio linfático. Porque esa no está cerca. ¿Cómo reconocemos ya? Pero siempre hay que ser, no vale, eso. ¿Cómo reconocemos un ganglio? Hay una característica que no dice, ese es ganglio linfático. Folículo linfático. Sí y no, porque no podemos confundir en vaso. ¿Cómo reconocemos ganglio linfático? Por la paracorteza. ¿Por cuál? Sí, es parte de la característica, pero hay algo más distinguible. La paracorteza. Espacio. Cuando vemos vaso, vemos un vaso que está comprimido, apretado, la cápsula, y no vemos espacio. El espacio subcapsular es funcional en un ganglio linfático. Por ahí transcurre la cápsula y el espacio subcapsular. Eso es lo que distingue al ganglio linfático. ¿Cómo reconocemos al timo? ¿Qué? ¿Cómo reconocemos al timo? Hay algo característico. ¿Cómo reconocemos al timo? Vemos una estructura que está ahí, bonita, el corpúsculo de Hassall, ¿no? Una estructura central en esas estructuras medias poligonales que son los lobulillos tímicos, ¿no? Y la estructura central, vamos acá, vemos ya, estamos viendo acá,
es parte de una zona indiferenciada de cualquier tejido. Vemos todos los componentes, incluso el vaso linfático, comparando con nosotros. ¿Eso qué vendría a ser? ¿Qué órgano? Cápsula y el espacio subcapsular. Ganglio. ¿Sí? Acá lo vemos más grande. Este es, ¿qué vendría a ser? Timo, ¿no? Eso vendría a ser una amígdala. Esto vendría a ser folículo linfoide, vaso sanguíneo, folículo linfoide, vaso sanguíneo. ¿Qué sería esto? Vaso. Vaso. Y este es una apéndice. ¿Listo? Si nosotros quisiéramos restringirnos a la expresión real, ¿hablamos órgano linfoide es el apéndice? No. Órgano linfoide tendría que ser parte de este órgano que contiene folículos linfoides. Si quisiéramos ser muy estrictos en la expresión, porque el apéndice no es un órgano linfoide, contiene componentes linfoides que es parte de la famosa placa de la apéndice. ¿No? ¿Sí? ¿Listo? Un adelanto a clínica, porque a más de uno les aseguro, si hiciera una encuesta o si hiciera unas preguntas, me contestara alguna de las chicas que tenemos acá, de sus compañeras, sus amigas, familiares, les están preguntando cosas, porque estudian medicina, ya deben saber algo. Los ganglios linfáticos en la mujer, esta es la zona más, lo que veremos en mama, más peligrosa. No es la mama en sí, sino los ganglios que están en la axila, en la zona subescapular, antes de la mama, ahí. Si esos ganglios se detectan, se estirpan, se sacan y no se tocó la mama. Pero si ese ganglio comienza a crecer y desarrollar el cáncer, llega a la mama y ahí sí tiene que haber un corte y de repente extirpación del órgano. Solamente es un adelanto de lo que veremos después. ¿Sí? Entonces recuerden, ganglio linfático tenemos en diferentes partes. Vean, acá tenemos un folículo linfoide con su centro terminativo, la característica de las células, cómo podemos ver el manto y cada una de ellas. Las características celulares, hablemos de ganglio linfático. Corteza, médula, paracorteza. En médula hay cordones medulares, senos medulares. Después veremos vasos, que hay otros nombres diferentes. En la paracorteza o corteza profunda vamos a encontrar todas estas estructuras celulares que fueron parte de la pregunta de los y esa materia no tenemos. Vasos linfáticos alrededor, no lo sé. Tenemos que tener en cuenta la filtración de linfa, producción de linfocitos y algunos globolitos. La linfa entra por el espacio subcapsular y a través de estas venas endoteliales comienza a transcurrir y a ser reconocidas, a activar células que tienen que ser activadas o bloquear las que no, para que se produzca el efecto monetario. Ingresa un poco como ingresa, como sale, ¿no? A través de los compartimentos. Las venas endoteliales altas a través del tabique y cómo están de preferencia. Un corte histológico
y el paso subcapsular, la cápsula y la zona medular. Entonces tenemos una corteza y una médula. Fíjense la formación de tabiques y la presencia de la célula. Si hablamos de ganglio linfático y vaso, tenemos que hacer una cierta diferenciación, no solo en tamaño, sino también en función. Una de las causas de muerte, ahora que hay tanto accidente de tránsito, es precisamente la laceración o compromiso esplénico. Porque está en esta zona, y generalmente el timón o cerca de ello, podemos tener una lesión. Y si el ganglio linfático es una estructura organolinfóide que va a cubrir una activación, una limpieza, una regulación de la linfa, el ganglio linfático, aparte de ello, va a ser un reservorio de sangre. Me imagino que alguno de ustedes ha ayudado en casa, en la hora de la comida, el fin de semana, ya que toda la semana no están, el domingo entrarán a la cocina y ayudarán a quien tenga que ayudar y habrán agarrado un hígado. ¿Sí? Me imagino que más de alguno de ustedes. El hígado es suavecito, ¿no? Un poco como se dice el término friable. Si así es el hígado, el vaso es muchísimo más. El vaso no presiona y puede romperse. La cápsula es bastante débil en su resistencia. Y vemos que ya no hablamos de corteza y médula, estamos hablando de pulpa blanca y pulpa roja. Y la más zona marginal. Eso es el componente de vaso. Recuerden esa diferencia. Y nos detenemos acá. Le dije, uno de los papeles importantes que hace el vaso es un órgano hemocaterético, pero aparte de hemocaterético es un regulador de la sangre que tenemos. Entonces, el sistema arterial que tiene este órgano es importante y tenemos que conocerlo desde la estructura más grande hasta la más pequeña, porque ahí va la sangre. Pero tenemos primero que pasar por lo más externo, que es la pulpa blanca, ¿no? ¿Y por qué hablamos de la pulpa blanca y hablamos de circulación? ¿Cómo distinguimos el vaso? Por las arterias foliculares o arteriolas foliculares. El folículo va a contener arteria folicular o central. Tiene que haber, porque si no, no sería característico histológicamente. Vemos un folículo, no vemos la cápsula, vemos solamente el folículo. Si vemos una arteria, como vemos acá, eso es vaso. No vemos la cápsula, sino solamente vemos este folículo, vemos eso, es un vaso. Ganglio linfático no tiene mucho menos. ¿Sí? La pulpa roja, ya no hablamos de médula y espacios o tabiques diferenciados, hablamos de cordones de médula, muy organizados, muy bien dispuestos. La zona marginal con todos estos componentes celulares. Y esto es lo que les decía hace un instante. Hacemos un corte, acá solamente vemos esto, y vemos un folículo, una arteria en el centro. Imagínense mi mano que sea un folículo linfóide de vaso. La arteria esplénica ingresa, se transforma, cambia de nombre, ingresa al tabique, cambia de nombre, ingresa al folículo, cambia de nombre, sale del folículo, cambia de nombre. Es un sistema circulatorio importante, que lo vamos a ver acá. Fíjense cómo rodea y cómo se bifurca y cómo va formando la estructura vascular. Y acá vemos la arteria. Está recién ingresando, no se ha hecho central. Igual vemos la gran cantidad en la pulpa roja, la presencia y cómo está. Y acá tenemos lo que les decía. Llega al órgano esplénico, llega a la trabécula,
se hace trabecular, se bifurca y va a formar la trabécula. Llega al folículo y se forma en central. Está casi fuera del folículo, penicilada, y la envainada cuando está ya en la superficie. Entonces, todo este sistema vascular importante, porque desde afuera hacia adentro, en el vaso, va a contener sangre a través de este sistema vascular. Tiene la teoría circulatoria, que es teoría cerrada, teoría abierta. Es más término fisiológico que esto. Funciones: filtración de sangre, función de leucocitos, destrucción de matriz, hematopoiesis extramedular. Pero acá pongo patológico, vaso grande, vaso percutible. Cuando ustedes toquen un vaso y comiencen a reconocerlo, algo está pasando. Hagan su hemograma y sale la gran cantidad de linfocitos que tienen. Cuando hagan semiología, ustedes identifiquen, ustedes comiencen a examinar. Y cuando se reúnan para estudiar, reconozcan estos signos que van a poder aprender a reconocerlos. Cuando hay hematopoiesis extramedular, se da en el vaso, pero esto es patológico. Cuando hay algún problema en médula ósea o cáncer de seno. Corteza media. Se repite un poco de cambio linfático. Hay tumocitos, células epiteliales reticulares, y acá hay varios subtipos. Fíjense, y en función de los varios subtipos tenemos que hablar que hay una estructura central, casi central, en ese globulillo que se llama corpúsculo basal, que contiene sustancias y que va a activar el proceso inmunitario. Sin embargo, hay células reticulares muy altamente determinadas y la mayor parte del corpúsculo basal son las linfocitos. Estas son las células reticulares. Parece un conjunto de ladrillos, un conjunto de estructuras poligonales, poliédricas, ¿no? Esos son los rotulillos que no tienen otro órgano. Podría ser su segunda característica importante, pero si lo vemos a macroscópicamente, a menor aumento. A mayor aumento, sí podemos ver las actividades. Acá un poco lo que le decimos, que el famoso corpúsculo basal. Tarea para ustedes, revisen lo del corpúsculo basal. Antes se pensaba que era una arteriola amiloideada, ¿no? Que se había llenado mieloide, que las células epiteliales que lo conformaban simplemente estaban allí y no tenían ninguna función. Ahora se sabe que tiene función, ahora se sabe que tiene actividad. Bueno, y para finalizar con Timo, tenemos producción de linfocitos, producción de hormonas, la barrera hematoquímica. Estos son los componentes de la barrera hematoquímica. Cuando hay timectomía, hay deficiencia inmunitaria, y el niño, generalmente el niño, se le tiene que dar sustancias para que reemplace la actividad. La evolución es a partir de la adolescencia y la adultez, ya prácticamente no lo tenemos. El síndrome de George, timectomía. Finalizando, tejido linfoide asociado a mucosas, respiratoria, digestiva. Nosotros no somos un compacto, tenemos comunicación con el exterior, sea vía respiratoria o sea vía digestiva, ¿no? Porque la piel es mucosa. Voy a poner piel a propósito y me van a contestar preguntas. ¿No? Mucosas, palatina, igual, faringe, asociadas a intestino,
apéndice cecal, placas de Peye, y otro asociado a los problemas. Bien, me hubiera gustado que lo hubiéramos hecho, pensé digregarlo, pero los noto un poco más atentos en estos últimos días, por eso que estoy repitiendo. En la segunda parte del curso, después de examen parcial, voy a dejar espacios, como en algunas diapositivas tengo, para que ustedes me sigan la secuencia. Pero quería, esa parte creo que sí es importante decirla, y no solamente ustedes. La característica amiga de esto poliesterificado plano. Es de lo que caracteriza. En la apéndice, por favor. La placa de Peye es el intestino. Y ese cuadrito es un poco lo que hemos hablado. Reconstruyan ustedes. Basen en eso y reconstruyan. Bien. Y como llegaron varios tarde y algunos ni siquiera llegaron al examen, les repito la noticia. A partir del lunes, del martes, he olvidado faltar. Me han dicho que no debo dar concesión ni inasistencia por ningún motivo. Conclusión, a partir del martes, quien falta, tengo que notificar a Ciencias Básicas y es retirado del curso. Por favor. ¿Ya? Segundo, me han dicho que sea muy exigente en el examen. Voy a exigir lo que usted tiene que saber sí o sí. Y por ahí alguna otra pregunta difícil para que me saquen 20, quizás. De repente sí, de repente no. Pero lo que voy a poner preguntas de no va a haber postes hoy día. ¿Por qué? Porque tienen muy buena memoria a corto plazo. Ahorita voy a ver cómo están a mediano plazo. A ver. Yo estoy contenta. Me recuperé. No, yo sí revisé. ¿No te diste cuenta? O sea, no, yo sí soy bien desconfiada y no tengo muy poca fe a la hora de pasar respuestas. A ver, se van acercando 1, 2, 3, 4. Ya puedo grabar.